Muy buenas tardes, estimados hermanos, Dios les bendiga, mis pastores, les saludo en el nombre del Señor Jesús, como así también a cada una de mis pastoras, a todos aquellos que tienen la oportunidad de escuchar, ver este estudio a través de este medio. Les bendiga el Señor, les guarde. Nosotros, gracias al Señor, estamos bien, estamos la bendición de la lluvia, esperamos que el ruido de la lluvia en los techos no sea ningún impedimento para escuchar este estudio. Gracias al Señor, saludarles cariñosamente a todos ustedes y prepararnos para la próxima lección que tenemos para este fin de semana. Tenemos una lección importante, estamos terminando el libro 2 de Samuel. Ha sido una experiencia hermosa, bonita, de poder ir conociendo un poco a este siervo, a este rey, a este que es conforme al corazón de Dios y que nos ha entregado muchas enseñanzas prácticas para nuestra vida. No cometer los mismos errores, entender también el corazón de este varón, que muchas veces se parece mucho también a nosotros mismos. Así que vamos a dar inicio a este estudio orando primero al Señor, una corta oración. Necesito orar un momento delante del Señor. Dios eterno, Padre misericordioso, en el nombre de Jesús, Señor, invocamos su nombre, implorando en esta ocasión nuevamente su gracia y su dirección. Sabemos que sin su ayuda nada podemos hacer. Nos encomendamos en tus manos, como así también la mente, el corazón y todo lo que usted quiera entregarnos en esta hora. Así también bendiciendo a mis pastores, mis pastoras, a todos aquellos que pueden escuchar, Señor, este estudio. Lo hacemos, Señor, humildemente, sabiendo que todo viene de su mano cariñosa. Le pedimos esta bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias al Señor. Vamos a leer entonces inmediatamente lo que nos dice la lección para este fin de semana, que tiene como título El Reino Restaurado. La lección número 31 para el domingo 3 de agosto del año 2025. Lectura bíblica, 2 de Samuel, capítulo 22, del 1 al 7. Leemos entonces en el nombre del Señor Jesús. Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él, humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Amén. Me pasé un versículo, pero la verdad este cántico, este salmo, tiene 51 versículos que hablan acerca de la protección de Dios. El título de esta lección dice El Reino Restaurado. Como que no encaja un poquito en la lección, pero sí de alguna manera también encaja en realidad. Tenemos nosotros en esta hora, como digo, este título del Reino Restaurado. Estamos llegando al final de nuestro libro y que como decía recién, tiene una experiencia muy bonita para nosotros. El primer subtítulo de esta lección dice: David vuelve a Jerusalén. Tenemos un subtítulo del reino, tenemos una lectura bíblica de el cántico de adoración de David con estos 51 versículos, y tenemos
un título, David vuelve a Jerusalén, y entre paréntesis el capítulo 19. Tenemos tres cosas en realidad. ¿Cómo arreglamos esto? ¿Cómo lo presentamos? Probablemente para muchos profesores se les hace complicado y difícil, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer al respecto, porque según el título del tema de hoy, tenemos que referirnos al subtítulo de esta lección: David vuelve a Jerusalén. Eso está en el capítulo 19. A pesar de que el libro de Segunda de Samuel en el capítulo 22 hace mención a lo que fue escrito antes, este cántico de liberación, ¿no? Este es un cántico de liberación, es un cántico de gratitud que hace David al Señor. Me voy a referir primeramente un poquito, algunos minutos, a este cántico propiamente tal, para luego retomar, ¿no es cierto?, un poco más lo que dice el título, el reino restaurado. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo se restaura el reino, el cual en la última lección vimos que David tuvo que salir de Jerusalén y dejar en manos de Jerusalén a Absalón, pero vimos también su desenlace final? Entonces, tenemos que decir que este capítulo, el capítulo 22 del libro de Samuel, que también está en el Salmo 18, si no me equivoco, prácticamente es idéntico. No usa el mismo orden, muy poquito cambia, pero básicamente es el mismo salmo, como le llamo yo, un cántico de liberación o un cántico de gratitud. Donde el Señor, él manifiesta cómo el Señor le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, dice, ¿no? Aquí básicamente, tal como hemos leído en el versículo 1, dice: habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. O sea, es decir, vamos a retroceder muchos capítulos, muchos eventos a donde ya estábamos situados en la historia, ¿ya? Entonces, como podemos ver, este salmo también usted puede revisar y leer el Salmo 18. Es un salmo muy precioso en realidad. Es un capítulo muy hermoso de este cántico. David escribe este cántico por gratitud al Señor, de alabanza, gratitud, de alabanza. Alabó a Dios por su poder y su justicia. Eso es muy importante, que nosotros, para entender este salmo, entendemos que es por su poder, por su justicia. Él está agradecido porque Dios le ha protegido de todos sus enemigos, incluyendo, como dice ahí, de Saúl, de la mano de Saúl. Fueron largos años, quizás 11 años en que él fue perseguido y no tuvo una residencia fija, no estuvo tranquilo, tuvo que abandonar el palacio y prácticamente tuvo que huir, ¿ya? Entonces le alaba al Señor por su poder, su justicia, porque lo protege de sus enemigos, lo cuida también y lo protege de las naciones hostiles, ya la guerra con los filisteos y con todas las naciones a su alrededor. El Señor también le libra de ellos, le libra. Acuérdense que en algún momento él tuvo que hacerse el loco e irse a otra nación, y para que no lo mataran se hizo el loco, ¿ya? También vemos, ¿no es cierto?, que al final en este salmo o en este cántico él alaba a Dios por haberlo ungido por rey sobre Israel. Apoya su reinado, apoya, ¿no es cierto?, todo lo que él hace. Se levantan tantos enemigos contra él para derribarlo, inclusive su propio hijo, que fue la lección que vimos la semana pasada. Pero en todo eso el Señor, ¿no es cierto?, cuida a su rey, cuida a David, lo protege de sus enemigos, apoya su reinado, es su aliado, está de su parte a pesar de sus errores, y eso es motivo más que suficiente para alabar y bendecir el nombre de Dios. Finalmente, él enaltece a la nación de Israel, porque Dios tiene planes y propósitos con la descendencia de David y con este pueblo Israel, con Judá particularmente. Entonces, tenemos que decir, como digo, este corto comentario acerca de esto. Se le atribuye este cántico que fue escrito sin duda alguna en los primeros años de su reinado. Inclusive
Probablemente lo haya escrito antes de haber caído en un pecado gravísimo que ya lo vimos en una lección con Betsabé. Porque por ahí él habla acerca, él se mantiene puro, él ha cumplido todos sus mandamientos, él ha cumplido toda la ley, sin embargo estaría pasando por harto ese pecado. Y aunque así hubiese sido, realmente cuando el Señor le dice tu pecado ha sido remitido, tiene que ver con la justificación por la fe, tiene que ver con el perdón de Dios, porque cuando Dios perdona a una persona, después lo mira justificado por la fe, como que si nunca hubiese pecado. Eso significa la justificación. Cuando hablamos de que el hombre es justificado delante de Dios, estamos hablando de que Dios lo mira como que si nunca hubiese pecado, ¿ya? Entonces, lo que sí tenemos que ver que básicamente, como dice la introducción, tiene que haber sido en el periodo de los primeros años de su reinado. Entonces, como conclusión, tenemos que decir que él adora a Dios por la protección, por haberlo elevado, por haberlo honrado, por su poder, por su justicia, por su misericordia. David sabía, como digo, que Dios era su aliado y su amigo. Y básicamente, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Podemos identificarnos con este salmo? ¿Podemos identificarnos con este cántico de liberación de David? Yo creo que en muchas de sus facetas sí. Así como estuvo Dios con David, su siervo, también Él puede estar con nosotros. Ya, ese es el comentario que puedo hacer. No vamos a entrar a leer, podríamos leer cada uno sus versículos, pero tendríamos que hacer unos 2 estudios más, porque cada vez que Él dice algo, entonces nosotros tenemos que asociarlo a su vida primeramente. Él lo está diciendo con mucha propiedad. Es decir, cuando dice él, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, ¿cuántas veces Dios lo libertó? Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. ¿Qué podemos decir? Así fue toda su vida. Él tuvo que clamar a Dios y Dios le dio libertad, le dio protección, le cuidó. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte. Acuérdese que ellos lo rodearon para atraparlo, para cazarlo, y no lo pudieron hacer. Me gusta donde dice aquí, yo me traspasé en la lectura, pero ahí dice que él, ¿no es cierto?, corre prácticamente para librarlo, para cuidarlo. Dice, cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas de su escondedero alrededor de sí, oscuridad de agua y densas nubes. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo David en eso? Que así acudió el Señor a su pronto auxilio, a su socorro. Bien, que el Señor nos ayude, el Señor nos bendiga. Nosotros tenemos que revisar ahora esta lección, tratar de sincronizarla un poquito con la lección pasada, donde estuvimos mirando la rebelión de Absalón, estuvimos mirando, ¿no es cierto?, cómo él se levanta contra su padre, contra su rey, y fue una lección muy penosa en realidad, especialmente que tuvo un trágico final. El hijo rebelde de David murió como un impío, como un hombre rebelde, como mueren todos los rebeldes en realidad. No hay un buen final para la gente que es rebelde. No así el humilde al cual el Señor atiende, pero al altivo lo mira de lejos, lo mira de lejos. Entonces, como podemos ver aquí, él muere, finalmente lo vimos en la lección pasada, colgado de su cabellera, y Absalón, el general Joab, lo mata, ¿ya? Esta derrota de Absalón, o esta victoria de David, como podemos llamarla, que podría haber sido de mucha alegría, de mucho contentamiento, de mucho júbilo y gozo, por la victoria que Dios le dio a David sobre sus enemigos, de pronto se transforma en una tristeza, en una tristeza.
Así lo narra un poquito el capítulo 19, ¿no? El expositor nos manda un poquito a que revisemos el capítulo 19 porque el título es David vuelve a Jerusalén, vuelve a Jerusalén. En la última parte habíamos quedado que él había tenido que salir huyendo, descalzo, llorando, lamentándose. No es tan difícil imaginar el dolor que había en él, tener que dejar su palacio, tener que dejar su casa y tener que salir huyendo prácticamente. Entonces, como podemos ver, esta situación, ¿no es cierto?, cuando se entra en guerra, que se enfrenta al ejército de Absalón y Absalón muere, produjo mucha tristeza en David, mucha tristeza y más que tristeza, mucha confusión en el pueblo, entre los soldados, por la actitud del rey, porque nadie esperaba que David sintiera este dolor, que lo transmitiera de esa manera, que parecía que no le importaba a la gente, no le importaba a los que pelearon por él. Y eso, ¿no es cierto?, como lo podemos ver, Joab no le quedó otra cosa que enfrentar al rey, confrontar al rey y hacerle ver que lo que él estaba haciendo estaba muy mal, estaba realmente mal. Entonces, como podemos ver aquí en el capítulo 19 de nuestra Biblia, podemos leer estos primeros versículos. Dice, dieron aviso a Joab, he aquí el rey llora, hace duelo por Absalón y se volvió aquel día de victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente. Estamos hablando del tema, ¿no es cierto?, de esta lección que David vuelve a Jerusalén. ¿Cómo vuelve? Vuelve triste, vuelve como quien viene de un funeral. Si bien es cierto, su hijo había muerto, pero entró aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar escondida el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Pero ellos venían de la guerra, venían de la victoria, ¿ya? Mas el rey, cubierto el rostro, seguía clamando en alta voz, Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón. Entonces Joab vino al rey a la casa y le dijo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijas y la vida de tus hijos y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas. O sea, ellos habían peleado y habían defendido al rey. Así que ellos no se sentían bien, no se sentían muy contentos. Amando, dice, a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has, dice, declarado que nada te importan, que no te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Increíble cómo el general le dice unas cuantas verdades en realidad, unas cuantas verdades. No se podía entender esta debilidad, yo creo que esto lo hace reaccionar en realidad, donde se confunde un poco los sentimientos, las emociones, la pena, la tristeza, y actúa de mala manera. Nos damos cuenta en realidad que eso no nos hace bien. No nos hace bien cuando estamos en estos procesos dolorosos y difíciles y nos hacen actuar indebidamente, de una manera no adecuada. Él lo dice claramente. Ahora me has demostrado, dice, ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate, le dice, levántate y ve afuera, habla bondadosamente a tu siervo. Oiga, es una lección enorme para quienes están por delante muchas veces, para quienes tienen que predicar, exhortar, animar al pueblo en realidad. No tenemos esa delicadeza de pensar que estamos tratando con personas. Yo le llamo, estamos tratando con hijos de Dios, a quienes el Señor salvó y perdonó.
Entonces tenemos que tener ese cuidado. Aquí, como digo, en realidad él le dice que tiene que hablar bondadosamente. Hay muchas personas que realmente se la han jugado, como decimos nosotros, por la obra del Señor, por la construcción, por el avance de la obra, y a veces quien está adelante, en vez de estar agradecido, orando por ello al Señor, los trata ásperamente. El siervo de Dios trata ásperamente a sus hermanos. Eso no debe ser. Eso no está permitido. Eso es antiético. Sino que tenemos que dar gracias al Señor porque todo lo que tenemos es a través del Señor y a través de nuestros hermanos. Entonces, si esta lección va para quienes están por delante, debemos de tomar en cuenta esto, en realidad. Debemos de tomar. Levántate pues y ve afuera, habla bondadosamente a tu siervo, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. ¿Por qué se van los hermanos? ¿Por qué se van las familias? No pensaba, tengo mi bosquejo aquí, ninguna de estas cosas que estoy diciendo las tenía pensadas, pero el líder, el que está al frente, el pastor, el que dirige la obra, el obispo, los dirigentes, tienen que tener sumo cuidado. Esto no es como al que le gusta que se quede y el que no le gusta que se vaya. No es así. No hay pasaje, no hay ningún lugar donde el Señor nos declare, porque estamos hablando de las ovejas del Señor, estamos hablando de las almas que Él ganó en la cruz del Calvario. No, yo encuentro textos como que dicen, fuérzalos a entrar, anda por las calles, por las plazas, por los caminos y invítalos porque no va a comenzar la cena hasta que no se llene la mesa. Los cojos, los mancos, los ciegos, toda aquella gente, los despreciados. Entonces, el valor que tiene un alma usted la sabe perfectamente, más que todos los tesoros de este mundo. Entonces, por suerte, al parecer, él se levantó, el rey, y se sentó a la puerta, y fue dado aviso al pueblo diciendo de aquí que el rey está sentado a la puerta, y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido cada uno a su casa. Ese texto, ese versículo 8 del capítulo 19, indica que era un poco tarde, ya había una consecuencia. Los de Israel se fueron a su casa. Cuando hablamos de Israel, estamos hablando de las tribus del norte, las tribus donde estaba, ¿no es cierto? Eran descendientes, algunos, ellos todavía tenían el tema de Saúl en realidad. Si la única tribu que le pudo apoyar fue la tribu de Judá, siempre estuvo al lado de él. Entonces, como podemos ver, dice, y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel, diciendo, el rey nos ha librado de la mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de la mano de los filisteos. Y ahora ha huido del país por miedo a Absalón. Entonces, aquí la idea era cómo hacer volver al rey. No fue fácil. El título se ve fácil, ¿no? David vuelve a Jerusalén, pero con mucha dificultad, con mucha dificultad. Entonces, como podemos ver en estos pasajes que tenemos, el rey se levantó, recobra la cordura, como dice el expositor, dice, tuvo que recapacitar. Es bueno recapacitar. Si estamos en error, lo mejor es recapacitar. Siempre hay un tiempo para recapacitar, pedir disculpa o perdón quizás, cuando alguien ha fallado. Aquí David falló nuevamente en realidad. No hizo lo correcto, no hizo lo adecuado, lo que se necesitaba, y tuvo que recapacitar, damos a entender que las emociones, los sentimientos nos desvían de lo que realmente es correcto, ¿ya? A veces ya vimos que él por sus sentimientos no corrigió a sus hijos, entonces era una debilidad en él finalmente, porque las cosas de Dios son las cosas de Dios, las cosas de la familia son las cosas de la familia, y no podemos, ¿no es cierto?, disciplinar a nuestros hermanos y hacer vista gorda o ser indulgentes
con nuestra propia familia. Eso no está bien, eso no habla bien. Y ya vimos todos los errores que cometió David, que trajo trágicas consecuencias a su familia, como decía un título pasado, desastre familiar, desastre familiar. Y muchas veces vemos esto en nuestros ministerios. Este estudio para profesores de escuela dominical y también para mis siervos que me piden que les comparta un estudio. Ese es mi parecer al respecto. Usted cuídese de hacer las cosas bien. Usted es siervo de Dios. A Él debe servir, a Él debe de honrar y debe hacer las cosas justas ante los ojos de Dios primeramente, más que ante los ojos de su familia e inclusive delante del pueblo. Porque a veces nos toca la labor de enseñar, instruir, adoctrinar, corregir, y eso también a veces al pueblo también se siente, ¿no? Pero esa es parte de nuestra labor. Entonces, la actitud de él produjo confusión, hizo que muchos no le siguieran, lo leímos ya, y era necesario restaurar su reinado, sobre todo a Israel. Así que el rey se esfuerza por convencer a los sacerdotes, por ahí hay un versículo, ¿no es cierto? Y el rey envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, que eran muy leales a él, ¿no? Diciendo, hablar a los ancianos de Judá y decirle, ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Entonces busca los medios, los mecanismos para que estos sacerdotes leales a él le hablen a los ancianos y los convenzan que vuelvan, que se vuelvan en realidad. Entonces, mire usted cómo en realidad no es tan fácil, no le fue tan fácil a él el volver a reinar, a instalarse nuevamente en Jerusalén, ¿ya? Entonces, de esa manera, en realidad, él se esfuerza para convencer a los sacerdotes, a Amasa, el general de Israel. Eso lo encontramos nosotros ahí en el versículo 13. Y dice, asimismo diré a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mío? Así me haga Dios y aún me añada, si no fuere general del ejército delante de mí, para siempre en lugar de Joab. Ahí él, ¿no es cierto?, dijo algunas palabras que a alguien no le gustó, especialmente a su general Joab, que hasta aquí se ha mantenido a su lado, ¿ya? Entonces, él se esfuerza para que toda esta gente importante pudiera apoyarlo allí. Cuando alguien, un personaje importante en medio del pueblo de Israel, apoyaba al rey, todos sus seguidores lo apoyaban también. Así funcionaba un poquito también. Entonces vemos aquí que poco a poco se fueron agregando más y más. No podríamos desmenuzar completamente el capítulo 19 porque la lección está como muy generalizada, muy englobada en todo. Pero eso es lo que está sucediendo en realidad. Así que se fueron agregando más y más hombres, más pueblos, como Simeí, por ejemplo. Ahí encontramos en el 16. Y Simeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Barurín, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey. Y con él, observe, venían 1000 hombres de Benjamín. Pero ¿quién era este varón? Este varón en algún momento había maldecido al rey. Ahora se estaba acercando. Probablemente es de esas personas que están donde más calienta el sol, no sé cómo decirlo en realidad, pero Abisaí, que era uno que siempre estaba al lado de David, siempre estuvo, era como su guardaespaldas, un hermano de Joab, un excelente guerrero, quería puro matarlo, quería cortarle la cabeza cuando maldecía al rey, y David lo contuvo y no lo dejó. Ahora se acerca al rey, se pone a su lado, y todavía Abisaí, desde los versículos que tenemos aquí, desde el 18, de hecho, cuando este hombre llega, le dice al rey, no me culpe mi señor de iniquidad, ni tenga memoria de mis males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No lo guarda el rey en su corazón, porque este hombre, Simeí, lo había maldecido. Y le dijo cosas muy duras. Le dijo, por esto te ha acontecido, por esto Dios levantó a Absalón, para que tú no reines, porque tú eres un hombre malo, un hombre perverso, un hombre sanguinario, le dice este hombre.
Oiga, aquí en este también es una lección, pero no está la lección centrada en estos hechos en realidad. Pero tengo que nombrarlo un poquito porque aquí vemos, ¿no es cierto?, cómo actúa David, cómo también es un hombre conforme al corazón de Dios, en que opta por la misericordia y el perdón. Aquí, en este versículo 21, dijo Abisai, hijo de Sarvia, y dijo: ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? Entonces David le dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarvia? Los hijos de Sarvia estaba Abisai, Joab y el otro hermano que murió. eh, entonces ellos eran de almas tomar, eso podríamos decir, eran hombres de almas tomar. Entonces dice: ¿qué tengo que yo que ir con vosotros, hijo de Sarvia, para que hoy me seas adversario? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy, pues no sé que yo, pues no sé yo que hoy soy el rey de Israel. Y eso es lo que le pasa a él. ¿Ah? Cuando uno no está en un cargo, cuando uno no está en una responsabilidad de liderazgo, a veces le da lo mismo. ¿Ah? Hay cosas que apoya y hay cosas que no la apoya porque no le gustan, porque no es de su agrado, porque no es de su doctrina. Pero cuando uno es el pastor, cuando uno es el líder, cuando uno es el que es cabeza, ¿no es cierto?, de un grupo grande, quiere que todo funcione, quiere que todo funcione. Y no quiere que la gente se vaya, y no quiere que la gente se sienta. Entonces, por eso él, en este caso, eso es lo que dice David. Él ya no quería más muerte, no quería que hubiera más guerra civil, que se mataron unos a otros, porque ciertamente, aunque le agradaban o no le agradaban, actuaron mal o actuaron bien, hoy él quiere reunir a todas las almas, a toda la gente de Israel, de Judá y de todas las tribus de Israel. No quería que hubiera más muerte, porque eso obviamente los iba a debilitar. Entonces por eso él dice: ¿ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei: no morirás. Y el rey se lo juró. También vino Mefibosé. Mefibosé, que alguien le llevó un comentario a David, que cuando él salió huyendo, entonces llegó el siervo de Mefibosé y le dijo: no, Mefibosé se quedó allá con Absalón, él apoyó a Absalón, a David le pareció muy mal, así que le entrega todas las tierras a este siervo que no era muy buen siervo en realidad, ¿ya? Entonces él le dice, por eso que David le dice, le dice el versículo 24: también Mefibosé, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefibosé, ¿por qué no saliste conmigo? ¿Por qué no fuiste conmigo? Tenía esa cosita en el corazón el rey, como Mefibosé, a quien él había bendecido en grande manera, como hijo, ¿no es cierto?, de su amigo, lo había bendecido, como que Mefibosé le estaba pagando con otra moneda, ¿no? Entonces él respondió: rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbardarme un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo y delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Seba os dividáis las tierras. O sea, él le creyó realmente a este hombre, sí, a este Mefibosé, y, y no creyó la calumnia que se le había levantado. Bueno, todas estas cositas son las que están pasando en este tema,
David vuelve a Jerusalén, el reino restaurado o el reino comienza a restaurarse, pero con todas estas dificultades en realidad. Cuando hay un desastre así, de esa manera, es muy difícil restaurar. Cuando las iglesias se dividen, cuando los hermanos se dividen, es muy difícil restaurarse porque el orgullo prácticamente de las personas no les permite a veces reconocer su error y eso es un lastre en realidad y el espíritu, ¿no es cierto?, de división siempre continúa en las congregaciones, en las misiones en realidad. Es triste en realidad porque este pasaje que hemos estado leyendo desde que Absalón se revela trajo serias consecuencias al reino. Entonces, así, de esa manera, como dice estos versículos, de hecho, en los últimos versículos, ¿no? Vamos a ver un poquito en los últimos versículos del capítulo 19, dice, entonces aquí tenemos la contienda entre Judá e Israel, ¿ya? Todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron, ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y a todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel, porque el rey es nuestro pariente. Entonces aquí comienza una contienda, una confrontación. Ellos se sienten marginados. ¿Por qué ellos van contigo y por qué no nosotros? ¿Por qué tienen que ser ellos? Judá le dice, porque el rey es nuestro pariente. Recordemos que David es de la tribu de Judá. Entonces, dice aquí, porque el rey es nuestro pariente. Más, ¿por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá, nosotros tenemos con el rey 10 partes. En otras palabras, nosotros somos 10 tribus. Estamos apoyando al rey con 10 partes. ¿Ah? Dice, y en él mismo David, más que vosotros, ¿por qué pues nos habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto a hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. O sea, ¿qué es lo que hay aquí? Una contienda por el rey, ¿ya? Ahora todos, no sé, como que en la guerra todos son generales, ya no había Absalón, ya no había rival para David, y ahora todos querían, ¿no es cierto?, estar al lado del rey. Cosas que suceden. Cosas que pasan, cosas que son así hoy en día en los ministerios también, ¿ya? Dios nos ayude a nosotros a ser leales al Señor por sobre todas las cosas. Y si en esa lealtad al Señor hay que ser fiel a los hombres que están por delante, eso es lo correcto que hay que hacer. Entonces el Señor nos ayude a nosotros. Ha sido interesante repasar un poquito esta lección. Como digo, acá en los versículos 39 al 40, dice, y todo el pueblo pasó el Jordán, luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Besalí, un anciano, ¿no es cierto?, que lo encontramos ahí en los versículos anteriores, que tenía 80 años, y él se volvió a su casa, a su tierra, ¿no? El rey entonces pasó a Gilgal, y con él pasó Kimran, y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey y también la mitad del pueblo de Israel. La mitad solamente. No todo Israel, sino que la mitad. ¿Ya? Entonces, ya vimos este conflicto que quiero mencionar ahora, antes de que se instale nuevamente el rey en Jerusalén y el reino se mantenga unido todavía. El reino todavía sigue unido, pero este conflicto finalmente le trae consecuencias a Israel como nación. ¿Por qué? Porque en el tiempo, finalmente con Roboán es el hijo de Salomón, se agudiza esta crisis, se agudiza y que finalmente termina dividiendo a las tribus, en las tribus del norte llamado Israel y en las tribus del sur llamado Judá. Después de Roboán
el reino se divide. Como digo, las tribus del norte y las tribus del sur. Entonces, aquí encontramos nosotros, como quien dice, la génesis de esta rivalidad entre estas tribus, ¿no? Algunos episodios no fueron muy gratos y los voy a repasar rápidamente antes que se nos vaya todo el tiempo, en este tiempo de restauración del reino. ¿Ya? En este tiempo. Ya vimos la contienda entre Judá, vimos la contienda entre Judá y las tribus llamadas Israel, por los derechos en cuanto al rey David, eso está claro. Pero además está la intención del rey David de poner al general Amasa a cargo del ejército. En el 19, yo lo leí, pero lo pasé por alto. En el 19, vuelva usted, 19 versículo 13, cuando David está haciendo esfuerzo para reunir al pueblo, para que todos se agreguen a él, para retomar y restaurar el reino, en el versículo 13 él dice, asimismo diréis a Amasa. Eso es, ¿no es cierto?, la orden que él le dio a estos sacerdotes que tenían la labor de atraer a todos los líderes al rey. Entonces le dice, ustedes van a, ¿no es cierto?, le van a decir a Amasa. Amasa es el general que de alguna manera combatió, ¿no es cierto?, y que enfrentó a David, ¿ya? Y dice, ¿no eres tú hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre, en lugar de Joab. O sea, lo que está diciendo es como grave. Lo que está diciendo en realidad a Joab no le agrada. En otras palabras, ¿qué quiere hacer David? Quiere poner a Amasa por general del ejército, lo encuentra más noble, lo encuentra más leal, lo encuentra un hombre de Dios, por sobre Joab, que fue un excelente soldado, un excelente guerrero, pero mató a su hijo. No nos olvidemos, mató a su hijo. Hizo varias cosas, en realidad, que no le consultó al rey, no le tomó el parecer. De hecho, él mata a este varón y lo hace de una manera burda, de una manera que no es la mejor forma de hacer las cosas, Entonces, por ejemplo, en el 20, versículo 9 al 10, dice la escritura, entonces Joab dijo a Amasa, porque ellos fueron a perseguir a este hombre, ¿no es cierto?, que aquí en el capítulo 20, ¿no? Hay otro varón que se levanta. Dice, aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo, no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda Israel. Entonces este hombre, ¿qué es lo que hace? Es una pequeña revuelta, es una pequeña rebelión, y se levanta y se lleva mucha gente de Israel. Entonces David toma las precauciones y le dice a sus generales, a su gente de guerra, síganlo, no sea que este nos haga mucho más daño, más que el daño que nos ha hecho Absalón, ¿ya? Entonces cuando ellos van se encuentran con Amasa. Aquí dice el 13, el versículo 9. Entonces Joab dijo a Amasa, ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la quinta costilla, y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisaí fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri, el hombre que se había levantado en rebelión contra David. ¿Se da cuenta? Joab mata a Amasa sin que lo sepa David. Entonces, sucedieron muchas cosas en esta instauración del reino. No fue fácil para David restaurar, reponer, volver a la normalidad el reino que trastabilló en realidad, que se quebrajó, se fracturó. Con todo este último acontecimiento que hemos estado mirando, no fue fácil la restauración, ¿ya? Entonces, de eso nos habla un poquito esta lección, estos capítulos 19, 20, porque leímos en el 22 en realidad. En la segunda parte tiene un título también, ¿no es cierto?, que nos habla y nos dice,
Dice la esperanza futura del capítulo 23, nos lanza al 23. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué se hizo esto? ¿Por qué el expositor? Hay que entender lo que estamos terminando la serie, los capítulos del libro segundo de Samuel, y en los últimos capítulos se nos centraron muchos eventos, muchas acciones para concluir y tratar de no dejar nada afuera y pasar así, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué es lo que está hablando? Se restaura el reino cuando vuelve David, y luego también encontramos en el capítulo 23 de nuestra Biblia, y eso no es otra cosa que las últimas palabras proféticas ahora de David. David es usado proféticamente, por eso hay unos salmos que se llaman mesiánicos. Él los escribe, no sabe por qué lo escribe, porque baja la unción de Dios, él se pone a escribir y después nos damos cuenta que es lo mismo que le pasa a Jesús. O sea, no le pasa a él. Algunos salmos mesiánicos, así llamados, porque hablan del Mesías, se cumplen en parte en David, pero hay una parte que David no los cumple. Entonces está hablando de otro personaje que no es más que el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús, el libertador, el Rey de Israel, el cantor de Israel. Entonces, se llaman mesiánicos. Aquí el capítulo 23 son las últimas palabras proféticas del rey David. Y aquí dice la esperanza futura. Y de eso se trata un poquito el capítulo 23, donde nos vamos, como digo, acercando rápidamente al final del texto, al final de este libro. Y solamente desde el versículo 23 adelante quedan dos eventos, o tres, pero dos eventos importantes que son importantes en el libro de Samuel. El primero tiene que ver, como ya dije, las palabras proféticas del rey David, en el capítulo 23, del 1 al 7. Del 1 al 7. Veamos. Sí, del 1 al 7. Cuando él comienza a hablar estas palabras postreras de David, hijo de David, hijo de Isaí, de aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, todo eso está hablando acerca de David. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, su palabra ha estado en mi lengua. Ya cuando él dice el Espíritu de Jehová y ha hablado por mi lengua, ese es profeta, eso es profecía, ¿ya? Entonces, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres. David no fue enteramente justo. Que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nube, como la lluvia que hace brotar la hierba en la tierra. No es así casa para con Dios, sin embargo. Y así él empieza a hablar, y lo que empieza a hablar se refiere única y exclusivamente al Señor Jesús. ¿Ya? Por eso que es una profecía, son las últimas palabras del rey David hablando acerca del ungido. O sea, ¿de qué está hablando? De la esperanza futura, la esperanza. Que va a venir uno que va a ser rey de reyes y señor de señores, de la casa de David, un vástago de la casa de David, un descendiente de David, porque así estaba programado, así estaba señalizado por nuestro Dios. Por eso la gente le decía en las calles cuando veía a Jesús, y los que conocían la escritura, me imagino, tenían una revelación especial, les decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Claro, efectivamente eso era así. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y lo recibieron a Jesús con palmas cuando él entró a la ciudad. ¿Ya? Entonces, como digo, que a ese evento en el capítulo 23, y el otro evento es el pecado que David comete. El pecado de David cuando se le ocurre censar al pueblo. Aquí el expositor lo dice que lo toma por la vanidad, etcétera, etcétera, ¿no? No, eso lo vemos acá cuando veamos ese tema, ¿no? Claro, la próxima lección es el orgullo amenaza permanente.
y siento que está hablando acerca de que David se enorgulleció de lo que era Israel, de su ejército. Ya no habían adversarios, no habían enemigos. El reino floreció a tal grado, a tal estrado, que él a lo mejor se sintió y quería saber cuántos somos nosotros, cuán poderoso es nuestro ejército. Y por eso tiene ahí el título El orgullo amenaza permanente para la próxima semana, y el subtítulo El orgullo nos hace sordos, ¿ya? Entonces, de eso son los dos eventos un poco donde David censa al pueblo, trajo una peste, trajo una muerte, pero se detuvo. Cuando eso lo vamos a ver la próxima semana, cuando él reconoce su pecado, hace una ofrenda, esa ofrenda es agradable al Señor y la peste se termina. El ángel que estaba con su espada desenvainada, entonces ya no hay más muerte, ¿no? ¿Dónde levanta el altar? Lo levanta en el mismo lugar donde después se levanta el templo, ¿ya? Finalmente, como digo, allí se construye. Podemos encontrar también algunos datos precisos en el libro de Primera de Crónicas. En el capítulo 21 usted encuentra este mismo evento del pecado de David. Pero eso corresponde a la próxima semana, ¿no? Corresponde a la próxima semana. Además, al final de este libro encontramos, al final, en el último capítulo, en el último capítulo es el 24, pero en el 23 también, al final del capítulo 23, que el expositor nos pone ahí, ¿no? La esperanza futura, encontramos también información, una lista larga de los llamados los valientes de David, y también desde los versos 8, eso está la profecía está del 1 al 7, y del 8 al 39 encontramos entonces los valientes de David, con algunas narrativas, algunos episodios de las acciones de estos valientes soldados, ¿ah? Que estuvieron siempre dispuestos a dar su vida por su rey, dar su vida por su rey. Ojalá nosotros podamos también darnos entero completamente por nuestro Dios y nuestro rey, ¿no? Porque también somos siervos, somos súbditos de este reinado, y podamos darlo todo por nuestro Señor, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos en estos últimos capítulos. Hay que considerar que estos últimos capítulos finales, ¿ah? No son cronológicos, no son cronológicos como estuvimos viendo en varios pasajes del libro de Samuel, temas cronológicos, ¿no? Pero aquí no son cronológicos, así que no nos confundamos. Son informativos, nos dan mucha información, tienen mucha información de eventos importantes, como por ejemplo en este capítulo 23, aquí lo voy a leer, va a ser lo último que lea. Y encontramos, como recién dije, a los valientes de David en el versículo 39, al final del versículo 39 del capítulo 23, dice así, está nombrando a personas y dice Ira, Itrira, Jareb, Itrita, Urías Eteo, 37 por todos. Termina la lista, cierra la lista con un personaje que nosotros conocemos, Urías Eteo. Entonces, no lo está nombrando al final de los días del reinado de David, no. Esta es información, por eso nosotros sabemos que cuando llegamos al evento de Betsabé y Urías Eteo no era cualquier soldado. Urías Eteo era uno de los valientes de David, un hombre de respeto, un valiente, un guerrero, que muere de una manera muy cruel, ¿ya? Y eso nos demuestra, y también nos demuestra con la introducción que tiene el capítulo 22, donde dice que David hace este cántico de liberación porque lo libra de todos sus enemigos, y de la mano de Saúl. Entonces esto fue escrito mucho antes, no en este tiempo de que ya él se empieza a retornar y restaurar el reino de Israel. Así nos preparamos de alguna manera, mis estimados pastores, mis pastoras, mis hermanos en la iglesia local, nos preparamos para la última lección, el orgullo amenaza permanente. Que el Señor nos bendiga. Hasta aquí voy a dejar esta lección y espero que ustedes, Dios les dé la gracia para
para tomar todo esto y lo pueda ordenar de tal manera que sea comprensible para nuestros hermanos. Eso es lo importante, hay que hacerlo entendible, comprensible. No se trata de entregar cientos de informaciones que al final no quedan nada y se hace una mezcolanza de información que uno no entiende ni palote, no entiende nada. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Todo lo que he dicho sea para la honra y la gloria del Señor. Amén.